Tenemos la satisfacción de recibir aquí en la sede de RPP presencialmente, pero guardando las debidas medidas sanitarias, al expresidente de la República, Francisco Sagasti Häusler. Muchas gracias por su presencia, señor Sagasti. Muchísimas gracias, señor Carvalho, y a todos los oyentes de RPP. Un gran gusto de estar con ustedes. Hemos celebrado o se ha conmemorado un año de su acceso a la presidencia a través de un voto en el Congreso después de la renuncia de Manuel Merino, y encabezó usted hasta julio pasado en un gobierno que usted quiso que se denominase de transición y de emergencia. ¿Qué implicaba este nombre? ¿Qué podía hacer y qué era consciente usted que, careciendo de los 5 años que es el mandato clásico, no podía hacer? Bien, en primer lugar, el gobierno se empezó a llamar como gobierno de transición, pero viendo la situación en que estaba nuestro país en diferentes aspectos y sobre todo con respecto a la pandemia, decidimos añadir el nombre de emergencia para dar un sentido muy claro de la necesidad de tomar medidas urgentes, de actuar muy rápido, de movilizar a toda la ciudadanía de una manera conjunta, en trabajo convergente, para poder enfrentar estas dificultades que teníamos en noviembre del año pasado. Y por eso fue que le pusimos el nombre de transición y emergencia. Desde el primer momento, con el Consejo de Ministros, con Violeta Bermúdez y con todo el grupo que tuve el privilegio de poder convocar, lo que logramos hacer es definir un conjunto muy corto de prioridades que estaban basadas en mi primer discurso a la hora de asumir la presidencia de la República y luego ponerlo en práctica. Estos 5 temas, como se recuerdan, fue primero la lucha contra la pandemia, el segundo todo el tema de la economía, el tercero el tema de educación, el cuarto era el tema de elecciones, que me parece un tema fundamental y era un mandato claro, y por último también el tema de lucha contra la corrupción. Además de eso, cada uno de los ministros, coordinados por la presidencia del Consejo de Ministros, lograron avanzar enormemente en temas tales como transportes y comunicaciones, en comercio exterior, en producción, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, etcétera. O sea que si bien en el gobierno de emergencia y transición nos centramos en unos 5 temas, la idea central era poner al país en una mejor situación para quien venga como presidente después de nosotros, como resultado de las elecciones generales, encontrar un país más ordenado, Fernando. Ahora, su acceso a la presidencia es inédita en el Perú, porque se había dedicado 50 años a estudiar el Perú y a diseñar políticas públicas, y solo 5 a la política, y rápidamente deviene presidente de la República. ¿Qué aprendió usted respecto a los 50 años que había dedicado a escribir libros, a elaborar una agenda de Perú, a fundar GRADE, a enseñar en universidades peruanas y extranjeras, a ser funcionario del Banco Mundial? ¿Qué aprendió sobre lo que nos paraliza como Estado e impide que nuestras energías humanas y nuestros recursos naturales puedan darnos un país próspero, democrático y moderno? Bueno, se aprendieron muchísimas cosas. En primer lugar, durante estos 50 años no solo estuve haciendo estudios, investigando, etcétera, sino también participé en consejos directivos, fui asesor de varios ministerios, asumí algunos puestos internacionales que eran de carácter político y técnico, y eso me permitió por lo menos ver de cerca cómo opera el aparato público, cómo opera el sistema político en nuestro país y en otros lugares. Ahora bien, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, como decimos, ¿no? Y usted lo sabe muy bien. Ideas no es que porque de música sabe también. No, lo que hay que hacer en circunstancias como estas es, teniendo todo ese bagaje, ese conocimiento, y debo decirlo una vez más, esa capacidad de convocatoria que da la casualidad de haber trabajado con muchísimas personas en diferentes campos, que me permitió contar con un gabinete de ministros realmente privilegiado. Lo que hicimos, ver cómo todo este conocimiento puede ponerse en la práctica. Y como bien saben todos los
analistas y especialistas en políticas públicas, en la práctica la teoría es otra, ¿no? Entonces lo que hicimos fue básicamente usar algunos conceptos básicos que surgen de toda esa experiencia de estudios, investigación, enseñanza, trabajo conjunto, etcétera, y ver cuáles de ellos eran susceptibles de ser aplicados en la práctica muy rápidamente. Y eso lo hicimos, por lo menos en lo que a mí se refiere y al equipo que ha trabajado conmigo muy de cerca, lo hicimos en diversos sectores, en diversos momentos y como una manera de enfrentar los desafíos del momento preciso. La diferencia central que hay entre hacer investigaciones y estudios sobre política, etcétera, y estar en, digamos, la silla caliente de tomar decisiones públicas es que no hay el lujo de hacer un estudio, de publicar un informe, de ver cómo se toma este informe, de escuchar comentarios y luego hacer sugerencias. La diferencia es que a medida que se van presentando los problemas, uno tiene que resolverlos en tiempo real. No hay tiempo de hacer una investigación. Lo que sí hay tiempo es de colocar, movilizar lo que ya se conoce, utilizar la experiencia propia y de otros y ver qué cosa de esos temas se aplica en este momento, aquí y ahora, para este problema. Toda esta reflexión se expresa sobre todo en su opción, por lo que hemos comprendido, de denominar a su gobierno transición y emergencia, porque quiso poner el tema de la lucha contra la pandemia en el centro de su acción pública. Y según recuerdo, usted subrayó que la vacunación debía ser un proceso que encarnara la base misma de la idea de la república, que es la igualdad. Explíquenos cuál es esa idea, por qué la vacunación es como un símbolo de lo que debía ser una política general bajo su autoridad. Bien, quizá hay que retroceder un poco, ¿no?, y hablar de lo que ha hablado el maestro Basadre, la maestra Carmen Makeibo y muchos analistas y muchos estudiosos. Es de la promesa de la República, la promesa republicana de la vida peruana. Cuando se fundó la República hace 200 años, la promesa era una promesa de igualdad. Igualdad en una diversidad de temas. Igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, igualdad ante el acceso a la educación, igualdad, en fin. Esa fue la promesa. Desgraciadamente, a lo largo de los años, esta promesa no se llegó a cumplir. Y la idea que no teníamos explícitamente y ha venido, nos hemos dado cuenta después de lo que hicimos, teniendo esta concepción de igualdad detrás, como parte de nuestra estructura mental, de nuestros valores, de nuestra manera de operar, cuando llegó el problema de conseguir vacunas y el proceso de vacunación, la decisión política, y aquí estamos hablando de una decisión política basada en valores, es que todos deben tener acceso a la vacuna gratis y sin discriminación de ningún tipo. Es decir, la vacuna es un bien público disponible para todos. En este sentido, lo que hicimos, porque caramba, no teníamos suficientes vacunas como ahora se tienen para tener un proceso mucho más rápido. Sabíamos desde el primer momento que durante el primer semestre hasta el término del gobierno de transición y emergencia había un número limitado de vacunas y lo que hicimos es apenas llegaban, vacunábamos lo más rápido posible y llegamos a vacunar con las vacunas disponibles hasta el 18% de la población objetivo. Pero dejamos el camino listo para vacunar a toda la población objetivo antes de fin de año. Y hay que reconocerle al gobierno actual el trabajo que está haciendo de acelerar el proceso de vacunación de tal manera de emplear la cada vez mayor cantidad de vacunas que teníamos programada y usarlas de manera efectiva. Pero el punto central es que en este proceso, y ahí viene la concepción republicana, había muchísimas presiones. Muchos sectores, empresarios privados nos decían, no, déjame comprar la vacuna, yo quiero vacunar a mis trabajadores que contribuimos para el país, etcétera, etcétera. Le dije, no, si realmente se me entendió mal, quizá me expresé mal en una de las entrevistas que dije, la vacuna tiene que ser igual para todos, independientemente de su condición económica, del trabajo que hagan. Eso sí, hay una cierta secuencia. No prioridad, porque todos los peruanos somos prioritarios y todas las peruanas somos prioritarios. Pero la secuencia fue muy clara. Empecemos a proteger a los que nos protegen. Empecemos a cuidar a los que nos cuidan. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban en la primera línea. Por eso decidimos
siguiendo las recomendaciones del Comité de Ética, de las primeras dosis que llegaban, vacunar a quienes estaban a cargo de los establecimientos de salud y que tenían que ver con el COVID, los intensivistas, los médicos, etc. Luego vimos que los más vulnerables y los fallecimientos eran los adultos mayores. El siguiente grupo fueron adultos mayores y ahí entraba también quienes estaban en comorbilidad. Debo decirle, Fernando, que en el gobierno de transición y emergencia recibimos más de 105 pedidos de prioridad. Y de entidades públicas también. Entidades públicas, entidades privadas, nos criticaban, estos son el perro del hortelano, olvídense. En primer lugar, no había forma alguna que el sector privado compre las vacunas durante el tiempo que duró el gobierno de transición de emergencia. Y en segundo lugar, no es que las iba a comprar el Estado y luego entregárselas al sector privado para que las aplique. Era una responsabilidad del Estado. El sector privado puede colaborar y lo hizo de manera extraordinaria, pero dentro del marco de la igualdad de oportunidades, de la igualdad republicana, que significa que la vacuna tenía que estar accesible para todos. De acuerdo. Ahora, permítanos, por favor, ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes de RPP. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Por qué, si usted quiso encarnar este valor de la igualdad, que es esencial a la idea de república, nos hemos encontrado con un proceso electoral y con una realidad postelectoral que ha evidenciado una división y una polarización? Pero, disculpe, me hace recordar a las reflexiones que hizo Barack Obama. Deja la presidencia, él que ha encarnado el primer afro-norteamericano que llevó a la presidencia, y lo que ha dejado es un gobierno de supremacistas blancos. Teme por momento. ¿Qué pasó? Bueno, no vamos a hablar de Obama y no quiero comparar en todos los términos, pero usted tiene que haber hecho una reflexión. ¿Por qué esos valores que usted preconizó y llevó a la práctica no parecen estar mucho en el ambiente ahora y lo que tenemos es una guerra de unos contra otros? ¿Nos explicará cómo ha sentido usted esta evolución después de 2 minutos de escucha a los anunciantes de RPP? Entrevistando al expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha subrayado que como gobernante quiso realmente enfatizar el tema de la igualdad como valor esencial de la República. Y le he preguntado, ¿por qué entonces, al cabo de unos meses, nos hemos encontrado un país más dividido que nunca, en donde ninguno de los polos que están confrontados parece compartir la idea de que hay una igualdad que se ha respetado para unos y otros? Bueno, yo creo que ahí vienen prejuicios y ahí tenemos que ver nuestra personalidad histórica como nuestro país, ¿no? Y realmente ahí creo yo que los historiadores han hecho una contribución extraordinaria para poder entender todo este proceso de 200 años que nos lleva a donde estamos. Y saltándome todas las explicaciones, la conclusión es que hemos llegado a una situación en que, por un lado, el desprecio, el sentirse por encima de los demás, crea una reacción de resentimiento profundo. Y tenemos el desprecio y el resentimiento enfrentándose con descalificaciones de todo tipo, ¿no? Es realmente increíble cómo estaba mirando ahora los periódicos en la política. Ustedes ven, no hay ninguna discusión de ideas. Ese fulanito dijo esto, fulanita hizo lo otro, el menganito de acá, el congresista, el ministro. La persona, pero no la idea, ni el principio, ni a dónde se quiere llegar. Entonces, hemos llegado a una situación que yo creo que está prácticamente al límite ya, en el cual un pequeño grupito de que podríamos llamar la extrema derecha, y algunos le añaden bruto y achorada, y otro grupito de extrema izquierda, y algunos le añaden resentida e ignorante, los dos se consideran los dueños de la verdad. Y excluyen, y a cualquier persona que no encaje dentro de su visión polarizada es totalmente descalificada. Y luego quisiera hacer un pequeño comentario sobre las palabras que se usan para descalificar. Pero lo importante es que ninguno de los dos extremos reconoce al otro como una opción política válida. Recordemos, los dos finalistas, algunos de sus líderes e incluso candidatos, decían que si no ganaban ellos era por fraude. Lo dijeron en Perú Libre, lo dijeron en Fuerza Popular.
Y en otras también. En otras también. Todo el mundo cree que si no se hace lo que yo quiero, que el sistema institucional no funciona como me da la gana, entonces no es un sistema que vale, no es un sistema válido. Y eso es absolutamente antirrepublicano, antidemocrático, y es simplemente una manera de mantener los privilegios o de buscar la manera de acceder a esos privilegios descartando al otro. Pero esto no representa más del 5% de la población. Se le añadirá un 10 y otro 10% que simpatizan en cada extremo, pero eso deja el 70% de todos los peruanos y peruanas sin una opción real de política, sin una manera real, por decirlo así, de expresar sus aspiraciones, sus deseos, y medio prisionero de estos megáfonos que son las redes sociales y que nos hacen ver el mundo como si fuera ese puñado de trolls de un extremo y de otro extremo que quieren hacer parecer como que representan la opinión de todo el país. Yo creo que tenemos que rechazar eso. Y el proceso de aprendizaje social y político que va a ser necesario en la ciudadanía, que cada cierto tiempo se ha expresado, sobre todo en los jóvenes, yo creo que tiene que ir cuajando, tiene que ir consolidándose, y lo más importante, tenemos que aprender a vivir en convivencia con personas que piensan diametralmente diferente a nosotros y respetar esos puntos de vista. No quiere decir que los compartamos ni actuamos de acuerdo a ello, pero son tan válidos como los Ahora, nuestros. este fenómeno que usted analiza se halla también en otros países. En Chile, por ejemplo, parece que la segunda vuelta puede ser disputada entre un extremista de derecha y un extremista de izquierda, sí, marginando a los partidos que durante 30 años han gobernado en coalición. Pareciera que le hemos dado el ejemplo a los chilenos. Ojalá que no se diga eso de nosotros. Usted mencionaba que este tema de la polarización tiene que ver con las palabras que usamos, con el lenguaje. Y entre esas palabras hay caviar, por ejemplo, que forma parte de un vocabulario destinado a animalizar al adversario. En el caviar son los huevos de un pescado. Es como llamar ahora zorro, búfalos habían antes, asnos, conejos, gatos, etc. ¿Por qué animalizar a los seres humanos y buscar una palabra que los desacredite, que está asociado con la deshumanidad del que no piensa como yo? Básicamente por descalificar al otro y no considerarlo. Recordemos que esto es lo que se hacía de otras formas en un nivel más extremo hace muchísimos años, cuando se decía que los negros o los indígenas no tienen alma, no son iguales a nosotros. Entonces, por lo tanto, el caviar no es igual a mí, el caviar. Pero ahora lo interesante es que esta palabra caviar ya ha perdido totalmente su significado, Fernando. Queridos oyentes, ahora vemos que desde la extrema derecha se llama caviar a un grupo, desde la extrema izquierda se llama caviar a otro, al punto tal que es como si dijéramos, ha perdido tanto el significado político la palabra caviar, es como si dijéramos la política de los gordos, o la política de los flacos, o la política de los altos, o la política de los bajos. Caviar ahora no significa nada políticamente. Lo que sí está debajo de eso y de esta descalificación es el desprecio por las formas democráticas, por la moderación, por la tolerancia, por el equilibrio de poderes, por el respeto a las normas. Yo creo que en algún momento va a haber alguien que va a salir y va a dignificar la palabra caviar como aquel que se comporta democráticamente de acuerdo a los valores republicanos y que no está dispuesto a caer en el extremismo de la derecha o en el extremismo de la izquierda. Ahora, parece en la medida en que usted defiende este concepto, atiza un cierto odio contra usted que se ha expresado, sí, lamentable físicamente, en una librería que se supone que es un lugar a donde uno va para desasnarse, para comprar un libro y para tener una visión del mundo un poquito más rica de la que tenía antes de que pase la puerta. ¿Cómo interpreta usted este clima de hostilidad y de violencia? De la misma manera en que me atacan desde la izquierda como neoliberal a ultranza y desde la derecha como izquierdista irredento. Es una tontería. Cualquier persona que se pone a leer lo que hemos escrito, lo que hemos hecho a lo largo de más de 50 años va a entender que lo que se trata es buscar el bien común, el justo medio, el balance, el equilibrio de poderes, el respeto, los valores democráticos, los valores republicanos, la igualdad, que dicho sea de paso, no es una igualdad forzada, es una igualdad de oportunidades. En Agenda Perú lo dijimos con toda claridad. Hay desigualdades legítimas y desigualdades ilegítimas.
Una desigualdad legítima es aquella que proviene cuando todos tenemos la misma oportunidad y luego por nuestro esfuerzo, por nuestro talento, por nuestra perseverancia, logramos hacer algo que otros no pueden. Todos hemos pasado por colegios y universidades y hemos tenido compañeros que han tenido exactamente la misma oportunidad que nosotros. Cada uno de nosotros lo ha utilizado de manera diferente. Ahí nos dieron oportunidades iguales y las diferencias son legítimas. Las diferencias ilegítimas son aquellas que provienen de diferencias por etnia, diferencias por acceso a recursos, diferencias por origen geográfico, diferencias de género, etc., en las cuales ya no es el mérito personal, el esfuerzo, el que hace que existan diferencias, sino la argolla, el acceso a un privilegio indebido, los amigos, la familia, el que nacía acá y no nacía allá. Yo recuerdo una frase del ex director de la UNICEF en el Perú hace como 10, 15 años. No recuerdo su nombre, desgraciadamente. ¿Silvio Mutal? No, no era Silvio, fue después de Silvio. Que decía, ¿qué opciones de desarrollo tiene una niña pobre, nacida en la zona andina, sin acceso a educación, con padres que no han tenido ninguna oportunidad para mejorar? ¿Cuál es la oportunidad que tiene esta niña? Además, que es víctima de la discriminación que a veces sucede en estas circunstancias. Lo que él decía, las oportunidades y las posibilidades de surgir estas niñas en comparación con otra son mínimas. Sin embargo, también añadía, y yo he podido constatarlos, que aún en esas circunstancias, el esfuerzo, el tesón, ¿cómo les podría decir?, el compromiso con la superación personal y de la comunidad han hecho que muchas de estas jóvenes y niñas que aparentemente no tenían oportunidad, se la crearan ellas mismas, a veces con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, con ayuda del Estado, con ayuda de la empresa privada, con ayuda de las iglesias. Entonces, lo que esto me permite ver a mí es que a pesar de estas desventajas, de estas diferencias, cuando se abre una igualdad de oportunidades, todos los peruanos y todas las peruanas, en todas partes de nuestro territorio, como se ha demostrado una y otra vez, tenemos oportunidades de salir adelante, de forjarnos una buena vida y de contribuir al país. Entonces, este concepto de descalificación, de discriminación por una u otra cosa no tiene ningún sentido a los 200 años de vida independiente. Tomo nota de lo dicho. Tenemos que ir a una nueva pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, después de la cual quisiera retomar un concepto que ha usado Argolla. Sé que es importante en su reflexión y que es el antónimo de igualdad. Precisamente exacto. Quiero que nos explique cómo funcionamos sociológicamente creando argollas, por una parte, y también quisiera entrar a temas más concretos como las elecciones a las que usted asistió como jefe de Estado y durante la cual se reclamó que usted participara solicitando la intervención de la OEA. Seguimos nuestra entrevista con el expresidente de la República, Francisco Sagasti, después de un par de minutos de pausa. Estamos conversando con el expresidente de la República, Francisco Sagasti. Había quedado pendiente el tema del papel que usted jugó y el que algunos querían que usted juegue durante las elecciones, puesto que se le solicitó que intervenga usted ante la OEA ante supuestos indicios de fraude. Bien, mire, este es un tema que hay que dejarlo zanjado totalmente porque corren versiones absolutamente equivocadas, antojadizas. En primer lugar, desde el primer momento mostramos una absoluta neutralidad en el proceso electoral en todo el gobierno. No tomamos partido por ninguno de los contendores, ni en la primera ni en la segunda vuelta. Segundo, seguimos el proceso en detalle con la misión de observadores internacionales. Recordemos que hubo 12 misiones de observadores internacionales. La más grande fue la de la OEA, la que tiene más experiencia, con más de 30 personas, alrededor de 34 personas. Nos reunimos con la misión de observadores, le dimos todo el apoyo al jurado de elecciones y a la OMPE. Pero ahora plantean de que yo he debido intervenir y pedir una auditoría. Y lo que están haciendo es pedirme que hubiera violado la Constitución. Y permítame, Fernando, para la audiencia, leer el artículo 181 de la Constitución,
que muchos dicen defender y quieren defender, pero esos mismos que defienden la Constitución me piden que yo la hubiera violado. El artículo dice: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley y los principios generales de derecho. En materias electorales, de referendo o otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. Más claro que el agua es difícil. Artículo 118. Atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Y el número 10 dice: cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Si yo hubiera pedido una auditoría, hubiera violado el artículo 181 y el 118. Más aún, pedirle una auditoría a la OEA, cuya misión fue la más grande y simplemente indicó con toda claridad que las elecciones fueron limpias y libres, a diferencia de lo que hizo meses antes en Bolivia, en la cual cuestionó el proceso electoral de una manera muy clara y eso llevó a decisiones por parte de la OEA. En este caso, dijo que no había detectado ninguna irregularidad. Voy a pedirle al secretario general de la OEA que desautorice a la misión que se ha pasado más de 8 meses en el país haciendo este seguimiento y que ha dado un informe de conformidad y que no ha habido irregularidades, un poco más de coherencia. Si yo hubiera hecho lo que me piden, hubiera violado la Constitución. Y yo, uno de los principios centrales que dije el gobierno de transición y emergencia es el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes de la República. De acuerdo, puesto que usted habla sobre temas constitucionales, ¿qué decir sobre la vacancia, que ha vuelto a la actualidad lamentablemente y que se ha convertido desde hace 4 años en un arma arrojadiza que se lanza contra el adversario de una manera cada vez más lata, puesto que he oído ayer a alguna dirigente político decir que ha demostrado en este gobierno que no tiene capacidad para gobernar y aparentemente se está jalando el significado de la incapacidad moral permanente hasta vastos, Absolutamente, absolutamente. Es decir, nuevamente estamos en una situación en que como no me gustan los resultados electorales en cual he participado y todo eso, entonces, como no me gusta el resultado, hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó. Es decir, hay que irrespetar la voluntad popular. Este pedido de vacancia se supone y se hizo, y en la historia de nuestras constituciones es un caso extremo y estaba referido a una posible incapacidad mental. La forma en que se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas. Yo creo que este pedido de vacancia, simplemente porque el señor es incapaz, me parece una aberración, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar las normas legales, hacer que su periodo concluya y eso sí, criticarlo, sugerirle cosas de tal manera que su gobierno funcione mejor. Pero no decir, no me gusta este gobierno y lo saco. Por quítame estas pajas, no se arma una vacancia presidencial. Este es un recurso absolutamente extremo que no se puede utilizar. No hay ninguna cosa que diga en la Constitución que la vacancia procede por incapacidad al ejercicio del cargo. Es incapacidad mental, moral se usaba. Permanente. Exacto, y permanente. Todos estos temas, señor Sagasti, nos llevan a uno de sus temas favoritos, que es el de la educación. Correcto. Y usted se encontró ante una circunstancia particular, que es que no habían escuelas de clases presenciales. Yo quisiera saber qué se hizo frente a este tema y permítame, para introducir el tema, difundir una grabación de una entrevista con nuestro compañero Jaime Chincha esta semana al exministro de Educación Martín Benavides. Adelante, por favor, con el byte, como se dice ahora. Una decisión que nosotros tomamos en el año 2020 fue la de ir impulsando pilotos, ¿no? Empezamos con los pilotos rurales
sacamos una norma de apertura en junio de 2020, es decir, a los pocos meses de iniciada la pandemia. Claro. Sacamos los primeros protocolos, hicimos un proyecto similar para empezar a abrir pilotos urbanos en el año 2020, con la idea de ir demostrando lo que la evidencia de otros países nos estaba enseñando, que los riesgos de contagio en los colegios eran bajos, pero lamentablemente después se tomó una decisión de parar ese proceso y hacer que todas las escuelas vuelvan a una educación a distancia, y se toma la decisión que todo se para hasta marzo del año 2021. O sea, la decisión de parar todo y empezar nuevamente todo en marzo de 2021 es bajo el gobierno de transición. ¿Qué es lo que pasó entonces respecto de su política frente al retorno a clases presenciales? Yo creo que ahí hay una desinformación por parte del exministro. Mire, lo que encontramos no fue ningún plan piloto, lo que encontramos tampoco encontramos una estrategia de retorno a clases por escrito. Lo que se había planteado en junio era algunos informes de las direcciones sobre la apertura, y lo voy a leer en detalle: 832 escuelas rurales luego de la primera disposición del Minedu de 2020. No hubo norma alguna para el año escolar 2021, que normalmente se preparan entre septiembre y octubre. Entonces, lo que hubo fue simplemente una idea central y algunos informes, pero no se había tampoco pedido la autorización del Ministerio de Salud como rector. Encontramos en noviembre un informe del MINSA en la cual ponía algunos reparos, que fue actualizado en marzo como llegada de la segunda ola. Recordemos que la segunda ola arrasó a partir de esos momentos durante muchos meses a la ciudadanía. Entonces lo que hicimos fue tomar lo anterior, que no era ningún plan de que iban a entrar a las clases, ni mucho menos, y ver cómo en esas nuevas circunstancias podría aplicarse gradualmente. Y eso es lo que se está haciendo en la actualidad. Se modificaron las normas correspondientes con el fin de la segunda ola para acelerar el retorno a clases. La primera modificación se hizo en mayo. Se sumó la vacunación de los profesores en las zonas rurales para asegurar que estén protegidos. Y luego se trabajó con los gobiernos regionales. Entonces, el haber dejado un esquema para poder hacer un piloto para 832 escuelas rurales no quiere decir que se tenga un plan para retorno a clases. Ya, claro. El otro gran tema educativo es la universidad, naturalmente, y usted es muy comprometido con eso. Creo que ha regresado a la Universidad del Pacífico ahora y está en el IEP. Quisiera que nos diga cómo juzga la situación que estamos viviendo respecto a lo que se ha propuesto para la SUNEDU. Pero nos lo dirá, por favor, después de una última pausa de breves minutos. Estamos conversando con el expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien debía darnos su punto de vista sobre la evolución de la política universitaria y específicamente el rol de la SUNEDU. Bien, yo creo que estos ataques que vimos en el Congreso anterior, los congresos anteriores y el Congreso actual son nefastos. En primer lugar, estamos entrando de lleno a la sociedad del conocimiento, en el cual la excelencia académica, la investigación y estar al más alto nivel posible en términos de educación superior son un requisito absolutamente indispensable, don Fernando, para cualquier avance. Estamos llegando ya a la época en la cual, si uno no entiende lo que es la inteligencia artificial, la genética, y todo es biotecnología, nanotecnología, todas estas cosas que requieren de realmente una excelencia académica, vemos un ataque contra la excelencia. Lo peor de todo es que veo que algunos rectores de algunas universidades insignes se suman a esto. Y quieren ahora someter en realidad la autonomía. Lo que quieren es volver a la argolla, y conversaremos sobre eso, a la argolla de las universidades que se manejaban como ellos querían y le da la gana. O sea que lo que tenemos que hacer es toda la ciudadanía, y yo emplazo a la Comisión de Educación, que tiene varios miembros, incluyendo su presidente, que provienen de universidades cuya licencia ha sido rechazada, a que recapaciten y se den cuenta que la excelencia universitaria y el alcanzar los más altos niveles de los que son capaces todos los peruanos y peruanas. No nos acomplejemos.
Los peruanos somos capaces, y las peruanas y los chicos y los estudiantes, de que les vaya muy, muy bien, si tienen buenos profesores y buenas universidades con calidad. Hay que reconocer el papel que Daniel Mora hizo hace 2 o 3 congresos en pasar la ley universitaria, porque ese fue el primer paso. Pero lo increíble es que autoridades universitarias y congresistas quieran desandar lo que se han dado, que no es poco, es muy significativo, reducir la autonomía de la SUNEDO y convertirla nuevamente en un club de rectores, que ya sabemos cómo funcionaba. Sí, sí. ¿Y cuánto cobraban? Sí, también sabemos cuánto cobraban algunos de ellos. No puedo no preguntarle al ingeniero industrial, que usted es al fin y al cabo, sobre infraestructura en el país, porque usted puso mucho énfasis en algunos grandes proyectos. Pienso sobre todo en la carretera central, que ha sido un sueño desde Manuel Pardo hace 170 años, y también en grandes proyectos de irrigación. ¿Cómo ve la evolución de estos proyectos? Mire, muy puntualmente, yo diría lo siguiente. En el caso de las carreteras, hicimos todo lo que se podía hacer para acelerar la inversión, y en el caso específico de la carretera central, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros llegamos a firmar el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia para ayudarnos en el diseño e implementación y construcción. Sin embargo, estoy escuchando algunas voces que dicen que hay tanto apuro que hay que empezar a construir la carretera sin que se culminen todos los estudios previos, los estudios definitivos, el diseño, etcétera, y se expropien las propiedades que va a haber que expropiar. Si hacemos eso, volveremos a una situación como la que tuvimos con la interoceánica y la que tenemos con la línea 2 del metro. Es decir, que se empezó a trabajar sin haber saneado todos los aspectos técnicos, todos los aspectos de inversión y todos los aspectos legales. Entonces yo invoco a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Presidencia de la República que hagan lo que planteamos nosotros en el Gobierno de Transición y Emergencia, completar totalmente los estudios de factibilidad y todas las decisiones y actividades previas antes de empezar a la construcción para evitar adenda tras adenda tras adenda que al final terminan aumentando el precio y el costo en un 50% más. Segundo lugar, sobre irrigaciones. Nosotros teníamos 2 irrigaciones emblemáticas, una de Majes, y ahí hubo un forcejeo entre el gobierno regional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Finanzas. Al final aparentemente se llegó a un acuerdo, pero hemos visto cómo desde el gobierno regional, por razones que ya son obvias al haberse... Puesto que está en la cárcel el que era gobernador regional. Se aprovecharon. Nosotros, cuando estaba en el Congreso, tuvimos una discusión muy fuerte con congresistas, incluso de mi propio partido, que decían que esto tenía que darse al gobierno regional. Nosotros planteamos que temporalmente eso pasara de vuelta al Ministerio de Agricultura. Al final se llegó a una solución intermedia, pero Majes sigue trabado por la incompetencia y la corrupción de gobiernos regionales que desgraciadamente tenemos más de lo que deberíamos haber tenido. En transportes también es importante, pero no solo transportes, sino otra parte de infraestructura, es la labor de Amalia Moreno en Reconstrucción con Cambios, que felizmente continúa en el cargo. Nosotros aceleramos los proyectos, le dimos todo el apoyo y se avanzó muchísimo. Y por último, en transporte y comunicaciones, realmente expandimos el acceso a Internet, haciendo un contrato para proveer de Internet satelital a Ucayali, San Martín y Loreto, de tal manera que las localidades, digamos, aisladas pudieran tener acceso directo y beneficiarse, entre otras cosas, de Aprendo en Casa. Entonces hicimos no solo eso, sino hicimos un plan y logramos implementar más de 1000 plazas públicas gratuitas en Internet en todo el territorio nacional, y si continuara el plan tendrá alrededor de 2000 a 2200 de acá a fin de año. Entonces, en transportes, por lo menos lo que podemos decir que en el Gobierno de Transición y Emergencia dejamos encaminado el rumbo. De acuerdo, permítame que pasemos de un tema material duro como el transporte y la infraestructura a un tema que lo ha mencionado usted varias veces, el de las argollas, porque naturalmente como analista usted siempre ha sido muy hostil a ellas, pero pareciera que como presidente ha descubierto que se encuentra en todas las entidades y en todos los sectores sociales con argollas que impiden eficientemente
ineficiencia del Estado y que nos impiden confiar los unos en los otros, porque si uno no forma parte de esas argollas aparentemente no está en nada. Bueno, mire, esto no es un problema de ahora, ha sido un problema tradicional en toda la historia de la República y cualquiera de los historiadores de la República en los aspectos económicos muestra claramente como siempre ha habido grupos particulares. El trabajo de Alfonso Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú muestra claramente cómo pequeños grupos se enquistan en el Estado para usufructar de él en su propio beneficio, olvidándose de la función central del Estado, que es el bien común. Desgraciadamente esto lo hemos visto y lo estamos viendo. Por ejemplo, hace un par de días salió en Indecopi una resolución contra el Club de la Construcción, más que club, la argolla de la construcción. Hemos tenido argollas regionales también en el gobierno en diferentes momentos y hay que evitar eso, hay que repetir, que se repita. Hemos tenido todo tipo de argollas de los abogados en este esquema y todo. Si no rompemos ese igual trabajo, yo y son mis amigos, y acá hay un problema de fondo, porque hay una mala interpretación de lo que significa la confianza. Uno, cuando dice cargo de confianza, no es que es mi pata y que yo confío en él, es que yo tengo la confianza que va a hacer bien su trabajo. Ese es el verdadero sentido de la cuestión de confianza. Desgraciadamente, muchos interpretan los cargos de confianza como cargos de abuso de confianza. Y básicamente se toman la potestad, ellos, a nombre de a veces de autoridades que no les han dejado el espacio ni les han dado instrucciones, se toman ellos, abusando del cargo de confianza, atribuciones que básicamente no corresponden para beneficiar a un amigo, para beneficiar a otra persona. Entonces yo creo que este tema de las argollas tiene que ser desterrado. Es muy difícil hacerlo, muy difícil porque la hemos tenido durante muchísimo tiempo, pero lo que podemos esperar del gobierno actual es que no caiga en la tentación que han caído otros gobiernos de reemplazar una argolla por otra argolla. Lo que el presidente tiene que tener absolutamente claro es que él es el presidente de todos y todas las peruanos, incluyendo aquellos que se oponen a él y no votaron por él. El cargo de jefe de Estado es jefe de todos los peruanos, y disculpen que así me lo tomé yo, en el sentido de que yo también era presidente de aquellos que me atacaban y que buscaban la vacancia y buscaban la censura. El presidente tiene que ser el presidente de todos los peruanos, no el presidente de los provenientes de una región o provincia, o los provenientes de un sindicato, o los provenientes de algún grupo empresarial o lo que sea. Lo importante es esa toma de conciencia de la labor del presidente de la República como jefe de Estado en romper las argollas, en romper las mafias, y hemos tenido argollas también como la de los cuellos blancos en los jueces, argollas de todo tipo. Eso es lo que hay que luchar, y yo espero que el gobierno actual y el Congreso y las autoridades adopten una lucha frontal contra las argollas y que sean capaces de tener cargos de confianza en los cuales se le da la confianza en quien uno confía que se puede hacer el trabajo de la mejor manera posible y no porque tengo una relación amical o de cercanía o lo que sea con él. Ojalá que la esperanza que ha expresado usted en nuestro país, en las instituciones del Estado, no sea defraudada por los hechos, y esperamos efectivamente que Congreso y Ejecutivo se puedan poner de acuerdo y funcionar con un criterio de Estado sin responder a intereses de argollas. Muchas gracias, señor Francisco Sagasti, expresidente de la República, por su presencia en RPP. Que tenga usted un muy buen sábado. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos los oyentes y televidentes de RPP.